Sean bienvenidos al Diplomado Internacional de Derecho Penal de Tránsito, Seguridad y Accidentología Vial. Mi nombre es Denis Pozo y vamos a topar el tema de preservación del lugar de los hechos. Empezamos definiendo cuál es el objetivo, definiciones, protocolos de seguridad, preservación del lugar de los hechos, manejo de la escena, base legal, definiciones generales de indicio, evidencia y prueba, clasificación de los indicios, los principios de la prueba y finalizaremos con el reconocimiento del lugar de los hechos. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo? Toda investigación de los siniestros de tránsito tiene como objetivo determinar las posibles causas que produjeron los hechos, para poder comparar y contrastar con las versiones de las partes, con los testigos y establecer la responsabilidad y las condiciones en las cuales se presentaron. Si bien todas las actuaciones en el proceso de protección de la escena se fundamentan en los resultados y conclusiones de la evidencia encontrada, los testimonios de las partes, las inspecciones periciales y todas las técnicas para determinar aspectos como la velocidad, las condiciones climáticas y circunstancias que nos permitan tener certeza de la situación real en la que se cometió el hecho investigado. Es importante también que todas estas actuaciones estén apegadas y enmarcadas en estricto derecho y en cumplimiento con los principios de legalidad, de equidad, respetando todos los derechos humanos, la discrecionalidad en las técnicas empleadas para poder con esto brindar garantías de eficiencia y confianza en el sistema investigado en el proceso judicial. Todos los siniestros de tránsito, los agentes, cuerpos de atención de emergencia, policía, vigilantes, son los primeros en llegar al sitio. Por lo tanto, es imprescindible que la formación, capacitación, la tecnificación de los funcionarios públicos se encuentre con todas las competencias para realizar dichos procedimientos. Se debe seguir los protocolos de trabajo que permitan integrar al apartado de la preservación de la escena, teniendo en consideración que la primera obligación y preocupación se establecerá el rescate, atención a las víctimas, a las personas, que es lo más importante. De ahí viene también el limitar el acceso a las personas no autorizadas y así brindar la debida protección, garantizando la veracidad de la información. Entonces, el objetivo será determinar una actuación coordinada, estructurada entre los diferentes elementos que concurren a la escena del hecho, evitando de esta forma la injerencia de terceras personas que no están autorizadas para intervenir o permanecer en el lugar. De esta forma vamos a preservar los elementos encontrados para su análisis y procedimiento, garantizando así una correcta aplicación de la justicia en todo momento o circunstancia. Vamos a definir el lugar de los hechos, que nos indica que es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación, con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron, y se caracteriza por la presencia de elementos, rastros, indicios, que puedan develar las circunstancias y características. Al ser la escena del siniestro, es el lugar donde generalmente se encuentra una gran variedad de indicios, vestigios relacionados con el presunto siniestro, el lugar donde se debe asegurar para evitar la contaminación o el deterioro de los elementos encontrados. Teniendo en cuenta que en todo incidente, ya se trate de un delito, siniestro, accidente, un desastre natural o un conflicto armado, siempre va a haber huellas, indicios del lugar de donde se produce. Es por eso que vamos a encontrar en diferentes aspectos, ya sea en el lugar de los hechos, puede ser la vía, intersecciones, en las calles, parqueaderos, la pared, en las personas, sean estos peatones, conductores, acompañantes, incluso animales que se encuentran por ahí, como en los vehículos. Entonces, vamos a determinar o a conocer las posibles escenas en las que podemos encontrar estos indicios. Para eso lo vamos a establecer en escena abierta, que se caracteriza por encontrarse en espacios generalmente amplios, que no tienen cubiertas, no tienen cerramientos como son las vías, autopistas, pero también podemos encontrar en escenas cubiertas, donde también son espacios que en realidad no tienen paredes, no tienen límites verticales, como dice, pero sí cuentan con un techo, una cubierta. Pero todos estos factores analizados anteriormente permiten obtener un análisis completo del hecho del siniestro. La importancia de la atención del sitio donde se generan los indicios a ser utilizados en todo el proceso judicial, en la pericia, en el análisis. Y además se debe recopilar las versiones de los testigos y todas las partes involucradas para
poder comparar con la dinámica del accidente extraído en todos los indicios. Es importante delimitar la zona y así proteger esta actividad compleja, poner un perímetro a la escena que puede variar incluso dependiendo a la exploración que se vaya haciendo y que muchas veces lo que parece evidente al inicio puede cambiar y puede ser reevaluado, dimensionado de otra forma, para que incluso muchas veces establecer una segunda, tercera escena, y cada una de ellas tendremos que analizarlas de manera separada para poder establecer cuál fue la circunstancia real del suceso. De esta forma, pasamos a conocer cuál es el protocolo de seguridad que se debe tomar ante un siniestro de tránsito. Primero que nada, tenemos que conocer cuál es la misión que vamos a cumplir, para lo cual debemos tener más que claro cuáles son nuestras funciones, nuestras competencias, nuestras limitaciones operacionales que tenemos, mentalizando que las respuestas que tenemos a estas preguntas, dónde, cómo, cuándo y el porqué de nuestra labor. Viene aquí donde vamos a tener el compromiso, la responsabilidad y la seguridad de ejercer nuestro trabajo. De ahí viene el conocimiento del lugar de servicio. El agente de tránsito, policía y los demás cuerpos de control deben salir a su servicio conociendo cuáles son las adversidades, cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas y todo lo que involucra al momento de realizar un procedimiento o de ejercer su labor, para posterior poder delimitar las acciones que se va a tomar, determinar el área, saber cuál es la estrategia, la técnica que tengo que utilizar para cumplir con determinada función, con determinado labor que tenemos. En nuestro caso, el controlar el tránsito y la seguridad vial como nos establecen nuestras competencias. Y finalmente, tenemos que observar cuáles son las condiciones actuales del tránsito. Si bien es cierto, conocemos ya el terreno, conocemos el servicio, ya tenemos claro cuál es nuestra misión, hemos delimitado hasta dónde vamos a llegar con nuestras actuaciones, es importante conocer cuáles son las situaciones en las que se encuentra nuestro trabajo. Analizar el terreno donde se va a ejecutar, dice su control, observar la información, tener todos los elementos de seguridad para poder ejercer nuestro servicio. De esta forma brindar seguridad a los compañeros, seguridad a uno mismo y a la institución, poder brindar un producto real sin novedad. Entonces, este es el protocolo. Primero, identificar cuáles son las condiciones en las que me encuentro, cuáles son las falencias que tenemos y así poder determinar la operación que vamos a hacer, el operativo, el control o la gestión de tránsito si fuera el caso. De esta forma, conociendo esto, vamos a pasar a la preservación del lugar de los hechos, que consiste en proteger, aislar, conservar el lugar donde se cometió el delito tal y como se encontró, con el propósito de cuidar las evidencias y evitar que se contamine. La preservación de la escena y de las pruebas tiene como objetivo la aplicación de medidas de prevención de la contaminación, reducir al mínimo las alteraciones en las pruebas materiales. Por eso, quiere decir que corresponde a todas las actuaciones y medidas adoptadas que se destinen para asegurar, proteger y salvaguardar el lugar de los hechos. A partir del momento en que ya se tiene conocimiento del siniestro, del accidente o de cualquier incidente que requiere nuestra ayuda, nuestro personal, de técnicos, de servicios, y que tiene por objeto garantizar la aplicación de las medidas de protección y que no se contaminen los indicios, ya se convierte en el primer paso de la investigación, que es muy importante cumplir con todas las acciones y medidas adoptadas para proteger este conocimiento que ya tenemos del siniestro y que además ayuda a asegurar la autenticidad, la evidencia recolectada, garantizando así que esto se convierta en prueba que será presentada ante la autoridad competente para realizar el análisis respectivo
y de esta manera se tenga elementos necesarios para poder emitir un criterio, una sentencia del juez competente, el juez que esté a cargo. Protegiendo así el sitio del suceso, se puede establecer la verdad de lo que acaeció. Es el punto de partida porque ahí están todos los elementos dejados por los cuales se procura que la escena permanezca intacta y no corra ningún riesgo de alteración. En este caso, incluso, se puede decir que luego de abandonar la escena, de quitar la prohibición, es muy difícil que se pueda restablecer o encontrar nuevamente las evidencias. Por eso es importante que la delimitación de la zona se convierta en una manera adecuada, se realice técnicas que garanticen que el perímetro que se encuentra sea lo correcto y que la necesidad de proteger la escena finaliza cuando el proceso de investigación ya se encuentra en curso, cuando el perito ya se encuentra en el lugar de los hechos y ha realizado la pericia respectiva. Que todas las personas que están en el lugar de los hechos y no corresponde su presencia, tienen que ser obligadas a salir. Porque es importante que si uno llega a la escena sin preparación necesaria, sin el equipo adecuado, sin el personal consciente, con experiencia o muchas veces con conocimiento, se desperdician oportunidades, se desperdicia el tiempo y se corre el riesgo de que toda la investigación se anule. Igual, con un enfoque desorganizado, desorientado, puede dar lugar a malos entendidos, a duplicar tareas, a hacer suposiciones erróneas, que se ocupen de otras tareas cuando no estamos estableciendo cuál es la realidad y que lo único que se busca es recrear la situación tal como se sucedió. Podría pasar por alto elementos que podrían perderse y que la actuación de demasiadas personas, que muchas veces no son idóneas, también es un riesgo que compromete en que se pueda destruir o perder las evidencias. El hecho que no se asegure y se preserve debidamente el lugar puede crear actividades innecesarias que se modifiquen, contaminen y muchas veces comprometan irremediablemente la escena, y con esta forma estaríamos comprometiendo a la instrucción fiscal, al procedimiento. También cuando no tenemos las medidas adecuadas de protección para dar soporte a la evidencia, desorientamos la investigación, influimos muchas veces en el resultado de la investigación y en muchos casos se puede impedir que esto se resuelva y que se llegue a una conclusión errónea porque se altera las condiciones que se estaba recreando y que pueden impedir incluso que esto llegue a una resolución de los casos. Entonces, establecer un principio de comunicación entre la persona, la escena, los involucrados, el perito, van a llevar y hacer esto que sea más organizada y entendible para todos los involucrados en estos procedimientos. Ahora pasamos al manejo de la escena como primer interveniente, que consiste en delimitar el sitio del suceso, protegiendo todo para impedir que circulen en este lugar vehículos, personas, animales y que se pierda o se modifique o se contaminen los indicios. Esta delimitación se podrá hacer utilizando todos los medios técnicos que se encuentren a nuestro alcance o que estén de acuerdo a nuestras funciones. Pueden ser barreras, conos, cintas, plásticos que permitan apoyar o establecer un sitio adecuado y seguro para los demás. Y como en todos los casos, habíamos dicho que los agentes o los cuerpos de atención son los primeros en llegar al sitio, se convierten en primeros intervenientes. De ahí viene la gran responsabilidad y el compromiso de que son encargados del levantamiento del proceso judicial que se inicia aquí, la cadena de custodia para los indicios, evidencias, todo lo que se haya encontrado, los elementos probatorios encontrados en el lugar del hecho y que además estamos obligados a ayudar en la protección de la escena, de las personas,
de los bienes y la autenticidad de la información que se recopila, los testimonios que dan impulso a esta acción judicial, para que los involucrados tengan luego su determinación de culpabilidad o inocencia. Y es aquí donde nace la importancia de tener protocolos, de establecer, de acuerdo a nuestras competencias, habilidades, destrezas o capacidades, de todos los involucrados o instituciones que se involucran para asegurar y preservar la escena. Por lo tanto, la preservación de la escena implica mantener intacta el lugar de los hechos con la responsabilidad y el compromiso que se debe procurar alcanzar la verdad de todo lo ocurrido, de acuerdo a los criterios de objetividad, siendo profesionales, con base a una investigación seria y responsable en la cual se aborden todas las circunstancias de cargo y de descargo que servirán para visualizar objetivamente el caso sometido a conocimiento. Por eso aquí es importante identificar desde el inicio qué tipo de accidente o siniestro estamos llevando a cabo. ¿Cuál fue la trayectoria antes de los vehículos? La zona del conflicto, trayectoria de los vehículos incluso luego del impacto o luego de la zona de conflicto, y cuál es la posición final o la escena final. Pasando así a las dos etapas principales que vamos a utilizar aquí, como es la protección inicial del lugar de los hechos, implica mantener de forma intacta el espacio físico en donde se pueden hallar todos los elementos y rastros vinculados al suceso investigado, delimitando a fin de que cualquier omisión o alteración no conlleve a la desviación de la finalidad del hecho a lo cual se está investigando, en lo cual se está cuidando. Entonces la protección requiere también de unas reglas de oro, que son no tocar, no mover, no agregar. Es decir, que todas las unidades que participen en la escena, en el lugar del siniestro, adoptarán medidas de protección para evitar la alteración de los indicios. Primero, su protección individual, que no contaminen, no manipulen y sobre todo se mantenga en su estado original, como el aseguramiento del lugar en donde se cometió, es el espacio en donde aconteció el siniestro, y se puede ahí recrear, establecer cuáles fueron las condiciones, los responsables y los factores que incidieron en el cometimiento de esta situación. Es ahí donde tenemos que establecer y delimitar las zonas de seguridad necesariamente para facilitar nuestro trabajo. Entonces, es importante que esto nos permita, primero, aislar a las personas que no se requieren en cada área, como es el área crítica, en donde se encuentra la mayoría de elementos, e incluso estén involucrados ahí todavía personas que requieran atención y que puedan alterar o pueda verse comprometida la veracidad de las evidencias. Por eso es importante que esta zona se mantenga lo más intacta posible, estableciendo perímetros que nos permitan delimitar las áreas y la utilidad que se le den a ellos. Es por eso que la vamos a dividir en tres áreas. El área crítica es donde se encuentra la mayor parte de los indicios, el área restringida, un área intermedia, y la zona exterior o como denominada zona amplia. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. Entonces iniciamos hablando con la zona crítica, en donde es importante tener mucha precaución y cuidado, evitando entrar, circular, manipular las cosas, de tal forma que se pueda establecer unas condiciones seguras, no contaminar el área y garantizar así, en efecto, el cumplimiento de la acción y las circunstancias o factores que influyeron en esa zona. De ahí pasamos al área restringida, que en este caso es el área 2, de color verde, en la cual nos indica que es un área, un sector en donde permanecen
instituciones, personal de asistencia que han sido convocadas para nuestro apoyo, para nuestra ayuda, y que serán el complemento a la hora de nuestro procedimiento, de que permitan generar esa conexión en el siniestro y sean el respaldo a las actuaciones que se realizan como primeros respondientes. Y finalmente tenemos la zona exterior y zona amplia, en la cual no encontramos el área de mayor compromiso. Sin embargo, es un área bastante complicada porque, como todos conocemos, es ahí donde se aglomera la gran cantidad de personas, muchos de ellos curiosos. La desesperación en algunos siniestros harán que se genere conflictos y se pueda aquí tener algunas complicaciones. Por eso es importante que se delimite y se establezca perímetros de seguridad. Continuamos revisando la base legal de nuestro país, tal cual como lo indica el artículo 76 de la Constitución, en el que establece que todo proceso en el que se determinen los derechos y obligaciones en cualquier orden se asegurará el debido proceso. Por lo tanto, que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficiencia probatoria. Pasamos al artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal sobre la valoración de la prueba, en el que nos señala que la valoración de la prueba se la hará teniendo en cuenta la legitimidad, autenticidad, sometiendo a cadena de custodia y el grado de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. Continuamos con el artículo 458 sobre la preservación de la escena de los hechos o indicios. Establece que la o el servidor que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicio será responsable de su preservación hasta contar con la presencia de personal especializado. Igual obligación tienen los particulares que por orden de su trabajo o función se encuentren en contacto con indicios relacionados de un hecho presuntamente delictivo. Ahora pasamos al artículo 459 sobre las actuaciones de investigación que se sujetarán a las siguientes normas. 1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales se precisa el consentimiento expreso de la persona o la autorización de la o el juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente constreñida. Excepcionalmente, por las circunstancias del caso, cuando la persona no pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. 2. Las diligencias de reconocimiento constarán en actas e informes periciales. 3. Las diligencias de investigación deberán ser registradas en medios tecnológicos y documentales más adecuados para preservar la realización de la misma y formarán parte del expediente fiscal. 4. El registro en que conste el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los elementos de convicción que puedan fundamentar la formulación de cargos o la acusación. Pasamos al artículo 453 sobre la finalidad de la prueba, en el que indica: la prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias material de infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Igual forma, el artículo 272 sobre el fraude procesal nos indica que la persona, con el fin de inducir al engaño a la o el juez en el desuso de su procedimiento civil o administrativo antes de un procedimiento penal o durante él, ocultar instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y de igual forma, el artículo 292 sobre la alteración de evidencias y elementos de prueba indica que la persona o el servidor público que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es necesario que se tenga cuidado con todos y cada uno de los conceptos que vamos a tratar posterior. Muchas veces los
utilizamos de forma igual como sinónimos, sin embargo, cada uno tiene diferente significado y puede ser utilizado en diferentes partes o en diferentes circunstancias. Empezamos de esta forma detallando qué es un indicio. Se denomina así a todo objeto, huella o elemento íntimamente relacionado con un hecho, cuyo estudio permite reconstruir, identificar a su autor o establecer la comisión de su siniestro o naturaleza del mismo, cuya dinámica permite mantener una pista o descubrimiento en tal sentido del rastreo objetivo o la idea planteada en el procedimiento. Ahora vamos a revisar qué es la evidencia. Se considera evidencia a todos los elementos o indicios que fueron levantados en el lugar de los hechos y que el laboratorio o la pericia nos permite comprobar que hay relación con el hecho investigado, por cuanto la evidencia será la que haya sufrido la investigación para demostrar si tiene o no vínculo con el proceso. Entonces, se entiende que es el material probatorio que demuestra por sí mismo y en forma directa la relación con el hecho. Y la razón de ser de la evidencia es dar un rumbo a la investigación acerca de los hechos acontecidos y probar la hipótesis del investigador, estableciendo así que la evidencia ha sido confrontada a una pericia que puede ser utilizado como argumento científico para demostrar la inocencia o culpabilidad del involucrado. Finalmente, vamos a definir qué es la prueba, y nos dice que cuando el indicio permite determinar en forma cierta cómo se desarrolló el hecho delictivo y establecer la participación del sujeto. Entonces, la prueba viene a ser la demostración de la verdad, de la existencia o la realidad de un hecho. De esta forma pasamos a revisar la clasificación de los indicios por su relación con el hecho. Se pueden clasificar en determinados o indeterminados. Determinados cuando, por su naturaleza, no requieren de un análisis completo para conocer su composición y estructura al momento de identificarlos. E indeterminados son aquellos que por su naturaleza física requieren de un análisis completo en laboratorio bajo pericias u otros elementos para conocer la composición y estructura de los mismos. Ahora vamos a revisar por su producción, que pueden ser antecedentes, los que se generan antes el hecho investigado, concomitantes, los que se generan durante el hecho investigado y consecuentes, los que se generan después del hecho investigado. Por su conformación, pueden ser físicos, químicos, biológicos y así podemos determinar un sinnúmero de clasificaciones que veremos incluso en los indicios más frecuentes que se localizan en el lugar de los hechos. Entonces, en los siniestros lo que mayormente podemos encontrar son fluidos orgánicos como sangre, semen, saliva, entre otros fluidos que se pueda encontrar. Las huellas dactilares, huellas de neumáticos, elementos filamentosos como son pelos, fibras y los indicios humanos como son los cadáveres de las personas, miembros igual del cuerpo, o son los que frecuentemente se pueden localizar en el lugar de los hechos. De esta forma vamos a revisar rápidamente los principios de la prueba establecidos en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, en el que nos señala que el anuncio y la práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios. Principio de oportunidad. Es anunciada. Todos los elementos de convicción deben ser presentados en cada una de las etapas
y las investigaciones o pericias practicadas durante el proceso para alcanzar el valor de la prueba y que sean incorporadas a la audiencia oral del juicio. Principio de inmediación. Nos indica que el juzgador o juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en la práctica de la prueba. El principio de contradicción señala que las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que se hayan producido durante la audiencia, así como las que se hayan practicado de forma anticipada. El principio de libertad probatoria nos establece que todos los hechos o circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier medio que no sea contradictorio a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos o demás normas jurídicas. El principio de pertinencia nos determina que las pruebas deberán referirse directamente a los hechos o circunstancias relacionados a la infracción, a su naturaleza, a sus consecuencias, así como para determinar la responsabilidad penal de la persona procesada. El principio de exclusión nos indica que toda prueba o elemento de convicción obtenidos por violación o por fraude o manipulación, contrario a lo establecido en la Constitución, carecerá de eficiencia probatoria, por lo cual deberá excluirse o separarse de la actuación procesal. Y en el principio de igualdad para oportunidades para la prueba, nos señala que se deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal para los intervenientes en el desarrollo de la actuación judicial. Y finalmente, de esta forma pasamos a revisar el artículo 460 sobre el reconocimiento del lugar de los hechos. Es una diligencia en la cual se procura reproducir un hecho teniendo en cuenta la declaración de los protagonistas, que generalmente se produce cuando el involucrado reconoce haber efectuado un hecho, un siniestro o una acción y es necesario esclarecer algunas circunstancias o acciones. En este procedimiento, lo que se procura es reproducir todo el hecho teniendo en cuenta los elementos y reproducir de forma artificial el siniestro suscitado. Todos los involucrados que voluntariamente concurran relatarán los hechos en el lugar que incurrieron, la forma y la explicación del caso, teniendo en vista si es posible que los objetos relacionados con la infracción puedan dar lugar a realizar una hipótesis que servirá como testimonio para el juez. La reconstrucción se convierte en un procedimiento estructurado, secuencial, que crea los siniestros de tránsito y tiene por la finalidad de verificar si el siniestro o delito que se efectuó pudo acontecer de acuerdo a las declaraciones o de las pruebas entregadas. En el Ecuador, la reconstrucción de los hechos es ordenada por el fiscal, que considera que si es necesario o no la petición de los procesados, con el objetivo de investigar e interpretar correctamente los hechos, reconstruir lo que ha ocurrido y de esa manera comprender cuál fue la forma en que sucedió la situación. Se basa teniendo en cuenta el artículo 460 que dispone el Código Orgánico Integral Penal, que el fiscal, cuando considere necesario, practicará con el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses o personal competente en materia de tránsito la reconstrucción del hecho con la finalidad de verificar si la infracción que se ejecutó o pudo ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de convicción que existan para el proceso. De igual forma, en este mismo artículo, en el inciso 5, nos indica que la fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán a cadena de custodia para la investigación a cargo del fiscal, quien dispondrá las diligencias pertinentes.
En el número 8 también nos señala que se realizarán las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos. Y por su parte, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su articulado 166 establece que las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritaje serán realizadas por el personal especializado pertinente en sus respectivas jurisdicciones. De tal forma, la reconstrucción de los hechos siniestros de tránsito constituye una herramienta técnica para la elaboración y valoración de las pericias respectivas existentes en un caso investigado, el cortejamiento de los daños materiales, la evaluación y el grado de veracidad de las versiones rendidas en todo el expediente fiscal serán expuestas por los peritos especializados, acreditados, expertos en el terreno, con la recreación de vehículos de similares características, los conductores involucrados. Se realiza la animación de toda la acción, la escena, la ilustración que lleve a los expertos a tener una certeza de cuál fue la forma en que se suscitó los hechos, dejando así sentada cuál fue el accionar de cada uno de los intervenientes. La reconstrucción de los hechos se constituye en una configuración que puede ser determinante a la hora de establecer y comprobar las declaraciones y peritajes que se van ejecutando y la importancia dentro del proceso penal. En conclusión, la importancia del reconocimiento del lugar de los hechos radica en la correcta aplicación conforme a los métodos científicos, los protocolos de actuación metodológicamente en todo el personal que se encuentre capacitado y la colaboración de las partes involucradas, así como la recopilación de los elementos y la cadena de custodia obtenidas durante el proceso investigado, ya que como tal desprenden de las investigaciones, de los testimonios y pericias respectivas, siendo esto de total aporte para la práctica de la investigación. Y finalmente, se evidencia que la reconstrucción de los hechos por parte de los actores ayuda a la correcta aplicación de las leyes, por brindar de una forma una apreciación directa de los hechos, así como permite brindarle al juez los elementos de convicción a través de la recreación para poder sentenciar de una forma correcta conforme a la normativa y justicia ecuatoriana. De esta manera hemos concluido con los temas planteados para este diplomado, esperando que los tópicos abordados sean de utilidad en su desarrollo profesional. Lo más importante en nuestras vidas no se mide por el tiempo que dura, sino por las huellas que nos deja. Gracias por su participación.